Buenos días, buenas tardes, estudiantes. Este es un pequeño video explicativo sobre la clase correspondiente a estudios sociales, a la unidad número uno, que corresponde a aquellos contenidos que tienen que ver con historia universal. Comenzaremos hablando de las civilizaciones preclásicas o el legado preclásico que existe antes de la invención de la escritura, antes del estudio de Grecia y de Roma. Tradicionalmente, debemos comprender que el hito fundamental para que el ser humano se convirtiera en lo que es hoy en día es el desarrollo de la agricultura, ¿ya? Cuando el ser humano fue capaz de tomar brotes, plantas, cultivarlas por su cuenta y generar alimentos, ya no se vio obligado a tener que desplazarse constantemente en búsqueda de alimentos, lo que se conoce como el nomadismo, ¿ya? Entonces, hubo una transformación, una evolución de ese grupo de cazadores y recolectores hacia una sociedad más similar a la que tenemos el día de hoy, donde encontramos una sociedad especializada, es decir, cada miembro de la comunidad tiene un rol, gente que se dedicó a la alfarería, o sea, a construir objetos con greda, otros se habrá dedicado a la herrería, al desarrollo de los metales, que recuerden comienza con el cobre, el bronce, hasta llegar al hierro. Eh, También surgen funciones de impartir justicia, por lo cual también surgen las primeras leyes. Encontramos los primeros tribunales de justicia, ¿ya? Como lo representa el Código de Hammurabi, que es el primer código legal que se ha encontrado, que es obra de los babilónicos, que pertenecieron a la civilización mesopotámica, y así sucesivamente vamos encontrando que la sociedad se va especializando. Los agricultores, los ganaderos, la gente que se preocupa de defender a la comunidad, similar a lo que es hoy en día carabinero, el ejército, cosas por ese estilo, ¿ya? También comenzamos a vivir en ciudades, dejamos las tiendas, protocarpas si le quieren llamar, y pasamos a desenvolvernos en viviendas sólidas, ¿ya? Por lo cual también hay un desarrollo de lo que todo lo referido a la albañilería, en el fondo, lo que tiene que ver con, en este caso, con barro, paja, construir viviendas, ¿ya? Madera, viviendas sólidas, donde uno ya vivía constantemente en el mismo espacio. De la misma forma también, muchachos, las normas, las leyes tienen que surgir porque el vivir en comunidad en forma constante en el tiempo surgen problemas. Que el vecino me miró feo, que ese metro de terreno es mío, me mató el ganado, y ahí surgen las leyes para tratar de establecer qué es lo permitido, qué es lo no permitido, y de la misma forma también, muchachos, poder vivir en forma ordenada, más segura, protegiéndose entre sí mismos, ¿ya? Y por último también hay un fenómeno de domesticación de especies, ¿ya? El caballo, la vaca, el cerdo, la gallina, todos esos animales de corral que originalmente eran salvajes, el ser humano los fue domesticando. Lo mismo ocurrió con el perro, con el gato, ¿ya? Todo eso configura esta sociedad o este mundo sedentario que se va especializando, se va refinando a lo largo del tiempo y surgen cuatro civilizaciones que son fundamentales que ustedes conozcan. Mesopotamia, Egipto, China e India. Cada una de ellas tiene sus características comunes, características particulares. Geográficamente hablando, todos tienen un elemento en común, que es el que se van ubicando en los bordes de los ríos, en las riberas de los ríos. ¿Por qué? Porque el elemento vital para el ser humano, para el desarrollo de la agricultura, para el desarrollo de la ganadería, es el agua, ¿ya? Es por eso que el día de hoy, en la zona central de Chile, con toda la crisis hídrica que existe, muchachos, es un tema clave, porque en el fondo sin agua no se puede vivir. Un ser humano no sobrevive más allá de 2, 3 días sin beber agua, ¿ya? Y partiríamos con Babilonia, o Mesopotamia en este caso, que se ubica entre los ríos Tigris y Éufrates, que en la actualidad sería Irán, ¿ya? En Oriente Medio. Eh, Ellos destacaron por haber configurado el primer código legal de la historia, que fue el Código de Hammurabi, que era de los babilonios,
Y también destacaron por el desarrollo de pirámides escalonadas llamadas zigurats. Estas pirámides escalonadas tenían una función ceremonial y una función astronómica, perdón, astrológica, ¿ya? De ubicar los astros, las constelaciones y de esa forma también ir haciendo determinadas predicciones. Digo astronomía también porque tenía cierto fundamento en la ciencia actual. El ubicar las constelaciones o ver determinadas estrellas permitía saber eh, ubicarse, podía observar también cómo, en qué época del año se podía estar, ¿ya? Porque iba cambiando a cierto punto la ubicación de alguna estrella, y eso nos llevaba a que los sacerdotes fueran una clase o una casta, un grupo social muy, muy importante en esta época, chiquillos. ¿Ya? Los babilonios vivieron siglos, después pasaron a ser el imperio persa, o parte del imperio persa, fueron una provincia del imperio romano, o sea, tuvieron una evolución bastante larga en el tiempo con distintos nombres. En el caso de Egipto, el río que está en su ribera es el río Nilo. Los egipcios destacaron por aprovechar las crecidas del río Nilo y utilizarlas para el desarrollo de la agricultura. ¿Ya? De la misma forma, ellos tuvieron un sistema de escritura en jeroglífico, donde ellos iban dejando un registro de los principales acontecimientos, o eso es lo que se crea a través de las interpretaciones que se han hecho de estos jeroglíficos, porque no existe gente que el día de hoy sepa leerlos a ciencia exacta. Desarrollaron las pirámides, ya que las pirámides, recuerden que también tienen una función de astronómica, de ir ubicando determinadas constelaciones, determinadas estrellas. De hecho, también cumplieron un rol para poder ir sabiendo en qué época del año nos encontramos, porque dependiendo de qué forma llegara la radiación solar a un determinado punto de la pirámide, ellos podían saber si estábamos cerca o lejos de una época de lluvia o no. ¿Ya? Y también como elemento característico que siempre se ha destacado del mundo egipcio tiene que ver su panteón de dioses, los grupos de dioses que tenían, que eran dioses zoomórficos, o sea, tenían un carácter mitad humano, mitad animal. El ejemplo más claro de ello es Anubis, que era un mitad chacal, que era un tipo de perro, un canino, y mitad humano, que él era el que juzgaba si la persona era digna de pasar una buena vida en el más allá o tener que pagar todos sus pecados después de su muerte. ¿Ya? Lo mismo, los egipcios perduraron por siglos, fueron posteriormente absorbidos por el imperio macedónico, después fueron absorbidos por el imperio romano, y así sucesivamente fueron a lo largo de siglos y milenios siendo parte de otras civilizaciones que los dominaron o conquistaron. En un tercer lugar tenemos la civilización de la India, ¿ya? Que se ubicaba en la ribera del río Indo, en la zona norte del subcontinente indio. ¿Ya? Ellos también destacaron por un sistema de castas. ¿A qué se refiere? Socialmente, las castas eran grupos cerrados. Eso quiere decir que yo no podía moverme de un nivel a otro en mi vida, sino que para eso tenía que haber realizado una serie de obras buenas en esta vida para poder reencarnar en una mejor condición social, ¿ya? Por eso se dice que era un sistema de castas cerrado, en el fondo. Yo no me mezclaba con los de castas inferiores. En el fondo era imposible pensar en que una persona de una casta baja se casara con alguien de una casta alta. Ya eso socialmente era mal visto, inclusive hablaban de que traía un mal karma. Y recuerden que tenían ese concepto de karma que tiene que ver con eh, mis obras van a afectar a mi próxima vida porque creen en la reencarnación. ¿Ya? Y también destacaron por un sistema, o perdón, una religión que era el hinduismo, ¿ya? Que un poco lo adelantamos también hablando del sistema de casta. Ellos tenían un panteón de dioses donde ellos adoraban a uno en particular, o sea, en el fondo podías elegir a qué dios ibas a venerar o a cuál no, y tenían esta idea de la reencarnación. En el fondo, eh, cuando se muere, en el fondo, el cuerpo de uno queda inútil, pero el espíritu, el alma, la mente, pasaría a otro contenedor. Dependiendo si mi vida fue buena o fue mala, va a depender del contenedor. Si
me pegué pura embarrada y hice puras acciones malas en mi vida, probablemente voy a terminar reencarnando en una cucaracha. Pero si hice obras buenas, voy a terminar reencarnando quizá en un ser humano de una mejor condición social. ¿Ya? Y por último tenemos a los chinos. Los chinos, muchachos, se ubican en lo que es el río Amarillo, en la ribera del río Amarillo, en Asia, ¿ya? Eh, fueron muy, muy avanzados tecnológicamente, un desarrollo de inventos gigantesco, la brújula, el desarrollo de la pólvora, el trabajo en porcelana, el papel, son avances tecnológicos que se atribuyen originariamente a los chinos, ¿ya? También destacaron por el desarrollo de una filosofía oriental, son la base de la filosofía oriental, que difiere o es muy diferente a la occidental. Tienen un foco muy fuerte en la espiritualidad, en los valores tradicionales, a diferencia nuestra. Ellos están muy ligados al aspecto espiritual, al aspecto religioso, simbólico de las cosas, muy lejano quizá a nuestra forma de ser occidental. De hecho, si uno pudiese hacer una comparativa con la filosofía occidental antigua, son muy diferentes. Su foco está en temas diferentes. De hecho, la filosofía oriental va muy de la mano con la religión oriental, ¿ya? Con pensadores como Confucio, por ejemplo, que da origen a una religión, que es el confucianismo, chiquillos. Bien, y con esto, chiquillos, estaríamos brevemente terminando esta explicación. Eh, Cualquier duda, consulta, traten de dejarla vía correo electrónico. En la página del seyaept.cl pueden encontrar eh, acceso al correo electrónico que tenemos los profesores para que envíen preguntas, no tengan duda alguna que lo responderé de la forma más pronta posible y sigan con las actividades, sigan avanzando con los apuntes, desarrollando las actividades, chiquillos. Sé que no es la forma ideal de estar trabajando, pero es lo que hay. Así que ojalá poder volver en un tiempo prudente a la normalidad de clases presenciales. Eso sería, muchachos. Muchas gracias y que estén muy bien.